Bien, en este video voy a dar una explicación sobre crear clústeres de una red neuronal. Entonces para ello, en Next, y vamos a cargar un archivo. En este caso yo creé un archivo plano con una matriz de 6×6, un archivo .txt. Aquí tenemos. Damos Next y por defecto MATLAB me va a generar una matriz de 10×10 que me va a relacionar 6 entradas, que es el tamaño de mi matriz, y el número de neuronas que van a efectuar las operaciones y que están relacionadas con el clúster como tal de la red neuronal es de tamaño de 10×10. Recordemos que aquí tamaño es de 10. Si yo lo modifico, pues aquí también se va a modificar. Entonces en este caso lo voy a dejar de 10×10 y las salidas pues son 100, ¿no? 10×10, 100 salidas. Vamos a entrenarlo y me genera aquí la ventana de entrenamiento de la red neuronal, que emplea en este caso 200 iteraciones. Para Zoom Topology, aquí tenemos que esta instrucción lo que hace es mostrar la cantidad de neuronas en forma de hexágonos, ¿sí? Es decir, cada hexágono que se observan acá representa una neurona. Si se hace el conteo de todos los hexágonos, pues tenemos 100, que es lo que hace referencia a la neurona acá, 100. Entonces eso es lo que significa esta gráfica. Para Zoom Neighbor Connection, entonces me genera el mismo patrón de hexágonos, donde las líneas rojas que ustedes observan acá en la gráfica representan la conexión de neuronas vecinas. Conexión de neuronas vecinas. Para la siguiente ventana es Neighbor Distance, que me genera la misma matriz pero ya con colores diferentes. Bien, entonces en este caso lo que representa estos colores es que los colores más oscuros representan distancias más grandes entre las redes neuronales. Eso implica que aquí tenemos que colores claros pues van a representar distancias menores, y conforme el color se intensifica me va a indicar pues distancias mayores. Tengan en cuenta que a medida que ustedes corren este tipo de sistema, la red pues obviamente se entrena, y obviamente si yo vuelvo a correr este tipo de patrón no va a dar el mismo. De igual manera, este tipo de colores me indica que hay agrupaciones de datos, y que esas agrupaciones están representadas a través de cada color. Entonces aquí tendríamos una agrupación de neuronas, aquí otras, y así sucesivamente, unas equidistantes según la tonalidad del color. Para el caso donde hay grupos muy pequeños, en este caso esta gráfica, o incluso en comparación a pues lo que me indica es que hay agrupación de datos en estas regiones. O sea, hay una mayor agrupación de datos en este tipo de regiones a nivel puntual. Pero cuando los pesos de estas regiones pequeñas se conectan a la región más grande, las distancias son más grandes. Como decía, cuando los pesos en estas regiones se conectan a la región más grande, las distancias son más grandes, tal como lo indica pues estas bandas que aparecen aquí, que son más oscuras. Ahora, también se puede visualizar los propios pesos oprimiendo aquí en Zoom Input Planes. Bien, pues aquí tenemos, pues aquí me está indicando que el número de iteraciones es de 200 como máximo, y me está mostrando diferentes planos de la red neuronal. Entonces hay un plano de peso para cada elemento de los vectores de entrada. Entonces básicamente son visualizaciones de los pesos que conectan cada entrada a cada una de las neuronas. Entonces recordemos que aquí
los colores más oscuros representan mayores distancias entre las neuronas y estos menor distancia. Entonces aquí lo que estamos mirando es que los valores de peso en las 6 entradas, que es lo que conforma mi red neuronal, pues tienen este comportamiento. Entonces para la primera entrada, segunda entrada, tercera, cuarta, quinta y sexta entrada de las matrices de peso. Entonces en este caso lo que podemos interpretar es que los colores más claros y más oscuros representan pesos más grandes y más pequeños respectivamente. Entonces para el caso que los patrones de conexión de dos entradas son muy similares, se puede suponer que las entradas estaban altamente correlacionadas. En este caso, las correlaciones, pues, por ejemplo, hay correlación entre la entrada 1 y 3, ¿sí? En cuanto a estos elementos aquí, ¿sí? Aunque la distancia, por ejemplo, para esta zona, pues ya difiere, de hecho se invierten, ¿no? En este caso, por ejemplo, para la 4 y 5 son similares en este caso, pero noten que se invierten acá. Ahora, para saber cuántos puntos de datos están asociados con cada neurona, oprimimos aquí Sample Hits y aquí tenemos esta salida. Para este caso en particular, pues los datos se concentran un poco más a nivel inferior, en la parte derecha, ¿sí? Y pues podemos decir que en esta región son semi-uniformes. ¿Por qué? Porque hay celdas que se encuentran vacías. Bien, finalmente vamos a Weight Position. Entonces, posición de los pesos. En este caso, pues, para este tipo de ventana, lo que podemos interpretar es que muestra las ubicaciones de los puntos de los datos en los vectores de peso, ¿sí? La distribución de los puntos en los vectores de peso. Entonces lo que me indica es que después de 200 iteraciones del algoritmo por clúster o por lotes, el mapa, pues la distribución del mapa en este caso, pues no es homogénea, pero en este punto, ¿sí? Aquí no podemos decir que es homogéneo, ¿sí? Es decir, que es disperso, y en este punto en particular, o en este punto en particular, lo podríamos considerar como un mapa homogéneo, que también podemos interpretar lo que manejan cierta correlación de datos en estas regiones en particular. Si deseamos reentrenar la red, entonces simplemente lo que hacemos es, estaba inicialmente acá, entonces la podemos reentrenar, y aunque tengo las mismas 200 iteraciones y las celdas no cambian, aquí noten que ya las vecindades de distancia con respecto a los pesos ya es totalmente diferente. Aquí tenemos, ¿sí?, que ya los pesos cambiaron, porque fue reentrenado la red. Volver a entrenar, pues volveríamos a lo mismo. Esta topología que no cambia, las distancias entre vecindad de pesos, entonces noten que vuelve a cambiar, y así sucesivamente.
Ya para esta última ventana, entonces me da MATLAB 4 opciones, que son obtener las funciones de MATLAB relacionadas con lo que acabamos de desarrollar, las matrices solamente con las que se desarrolló el ejercicio. Entonces cada vez que ustedes piquen en cada una de ellas, pues va a generar su respectivo código, tal como se observa acá. Para la primera, para la segunda. Para el caso de Simulink puedo generar la simulación de la red. Al oprimirlo hay que tener en cuenta que pues va a tardar un poco, puede ser un minuto o varios minutos o menos, depende del procesador y el tamaño de la matriz o de los datos. Y aquí el diagrama como tal de la red neuronal, pues que ya lo hemos obtenido anteriormente, que era este. En el caso de Simulink, al correrlo obtengo esto. Entonces una constante, entradas, salidas, aquí me genera un mapa autoorganizado con su respectiva salida. Entonces para correrlo, doble clic en la salida y aquí tenemos cargado que prácticamente podemos decir que las salidas son lineales, están y continuas, ¿no? Entre 0 y 1 o 0 y 1.